Gloria a Dios. ¿Estamos? Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, amados hermanos, este mes, me he propuesto hablar de todas las reuniones que vamos a tener de pura Navidad. Así es que hay que empaparlos para que enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre recuerden que Cristo es. Está recordando que Cristo es Navidad. Amén. O sea, no solamente aquí el mes de diciembre, sino todo el año, hermanos. Porque Cristo vive en nosotros, entonces la Navidad está en nosotros. Navidad significa natividad y natividad significa nacimiento. Y estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ya habrá momentos en que hablemos de otras cuestiones, cuando ya Jesús empezó a hacer sus milagros, cuando Él murió por nosotros, cuando Él resucitó y cuando Él venga en su gloria por cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. Esta prédica le puse como título: ¿por qué celebramos Navidad? ¿Por qué celebramos Navidad? Ahí en Mateo, si quieren abrir sus Biblias, por favor, Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 21. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 21. El que ya lo tenga dice amén. Gloria a Dios. Bueno, la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Vemos a través de este pasaje, amados hermanos, cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Estando desposada María con José, se halló, dice aquí la palabra, que estaba embarazada. Y pues José como que no le agradó mucho. Y dice aquí en la palabra, no lo digo yo, dice que la quiso dejar secretamente. O sea, él se sintió a lo mejor en un momento dado decepcionado. Dijo, ¿cómo? Si ya estábamos desposados. Desposado quiere decir que ya el papá y la mamá, tanto de uno como de otro, ya se habían entregado. Solamente iban a esperar el momento de estar juntos. Pero vio que ella estaba embarazada. Y a los ojos del mundo, eso no está bien. ¿Sí? Ahora actualmente, eso ya no cuenta, hermanos. Los valores, ¿sí?, de la Biblia ya no se encuentran en el corazón de las personas. Ahorita se embarazan, viven juntos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso no le agrada al Señor. Pero bueno, ese no es el tema, ya tendremos tiempo. Como introducción, hermanos, en la gran mayoría de los países se celebra la Navidad, una época de alegría, de regalos, de comidas especiales. Aún en los países que no creen en Jesús, celebran la Navidad. Ponen un árbol navideño, hacen una cena especial y se intercambian regalos. Fíjense bien, hermanos, aún gente que no sabe de Cristo, que no sabe de la vida de Él, lo que hizo por la humanidad, celebran la Navidad. Inclusive la celebran nada más
por celebrar. Porque aquí en el mundo, hermanos, celebramos las cosas porque otro las celebra. Ah, el fútbol. Ahorita Qatar es la atención del fútbol. Y dice, no, pues ya para qué vamos, para qué vemos el mundial. Si ya perdió México, dicen por ahí. ¿Sí? Ya toman las cosas así muy a la ligera, cualquier cosa. Pero el nacimiento del Señor Jesucristo lo seguimos recordando año con año. Amén. Porque nosotros también nacimos de nuevo cuando recibimos a Cristo. Pero valdría la pena preguntarnos, ¿comprenderán por qué celebran la Navidad todas estas personas? ¿Comprenderán correctamente lo que significa la Navidad? Para las grandes empresas, fíjense bien, la Navidad es una época para aumentar sus ventas y sus ganancias. Para muchas personas la Navidad es una época para estrenar ropa, para reunir en familia y comer una cena muy, muy especial. Para los empleados la Navidad es una época para recibir dinerito, ¿sí? Lo que le llamamos como el aguinaldo, para pagar las deudas atrasadas, ¿sí? Pero ¿por qué celebramos la Navidad los cristianos? Y es aquí donde yo voy a entrar en materia, hermanos, ¿sí? Muchos de nosotros, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeñito, pues yo recuerdo la Navidad más blanca que fue en el 67 o en el 69, no me acuerdo, cuando cayó nieve, ¿sí? Yo abrí las puertas, eran de 2 alas las puertas, largas, grandes, de madera, y me asusté porque vi todo blanco. Mamá, todo está blanco, ¿sí? Y mi mamá nos arropó en la noche porque empezó a hacer mucho frío, estaba haciendo frío. Ya estábamos en la época de diciembre. Y yo estaba asustado. Y luego otra vez me asomé y estaba todo mundo haciendo monos de nieve. Y les ponían sus bufandas, otros le ponían una zanahoria, en los ojos manzanas. Y yo me le quedaba viendo y dije, no, pues yo también. Entonces mis hermanitos y yo empezamos a juntar ahí la nieve y todo. Y nosotros, mis 3 hermanitos más chicos, la más chiquita, María del Carmen, ¿sí? Mi hermano mayor que yo 2 años, Eduardo, y un servidor, nos íbamos allá a los mezquites y cortábamos una rama, le quitábamos todas sus hojitas y como ya tenían muy pocas porque ya se les habían caído, ¿sí? Le poníamos unas piedras y le poníamos, en aquel entonces era muy famoso el pelo de ángel. Lo extendía, era picoso, te picaba en las manos. Lo extendías y era de colores y le ponías una que otra esfera, ¿sí? Nosotros éramos tan pobrecitos que no teníamos en ese entonces nacimiento, ¿verdad? Pero yo veía que la atención estaba en la ropa, en el calzado, en los regalos, en la cena. Y en alguna ocasión de esas navidades que pasé con mi familia, ¿sí? De repente, te dije que trajeras los tamales, que esto y que el otro, y se convertía en un conflicto. Y de repente había enojo y se iban. Y se llevaban lo que traían. Y la familia se quedaba triste. Pregunto yo, ¿eso es Navidad? Eso no es Navidad. Navidad no son regalos, ni comprar un coche, ni tener una cuenta en el mejor banco. Eso no es Navidad. Navidad es Cristo en mi corazón. Dile al que está a tu lado, Navidad es Cristo en mi corazón. Díselo, pero fuerte, que yo los oiga, hermanos, porque amén. Nomás no los dejen sordos, miren la hermana. Muy bien, hermanos. Algunas religiones, fíjense bien, critican la celebración de la Navidad, pues la consideran una fiesta pagana, ¿sí? A mí me dicen, ¿y por qué usted pone arbolito? Porque a mí me gusta. Porque a mí me gusta. Porque el arbolito no significa nada para mí.
Pero a mí me gusta, ¿por qué? Porque desde niño yo era el que iba a escoger el arbolito. Ahí muy pobremente, ¿sí? Y ya le ando apurando a mi mujer para que ella ponga, porque ella me prometió, luego empezando diciembre, poner el arbolito. Y el lugar está solo. Allá en la casa, ¿sí? Entonces, hermanos, el arbolito, las luces, no significan nada. Lo que para mí significa es alegría, es gozo. Porque los foquitos es la luz que somos nosotros. Dice la palabra que somos luz del mundo. Somos sal del mundo. Sazonamos al mundo. Cuando sazonamos la comida le ponemos salecita, ¿verdad? Porque como que sabe media insípida sin sal. A mí ni me gusta tanto ni poquito, nada más lo que es normal. Entonces, mucha gente critica la Navidad y dice, no hombre, esas fiestas son paganas. Yo me acuerdo una vez, en una célula que teníamos ahí en Mitras Norte, se juntaron casi 80 personas, teníamos ahí. Y pues yo soy muy creativo y mi esposa también, entonces yo hice unos pinitos, sí, con un material especial, pequeñitos, y me tardé porque con la, ¿cómo se llama? Con la perforadora, saqué, esferitas chiquitas pero brillosas para ponerlas porque eran miniaturas. Y llegó una hermana y apenas le iba a poner, dice, no, así, pero así muy despectivamente. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Yo obviamente me sentí incómodo. Le dije, hermana, es un adorno nada más. Para mí no tiene ningún significado, pero es un simple adorno. No, ni me lo ponga. ¿Dónde dice la Biblia que un pinito? ¿Dónde dice la Biblia? O sea, siempre te quieren sacar eso, siempre te critican, te juzgan. Yo no pongo pinito porque es Navidad. Pongo pinito porque a mí me gusta. ¿Sí? Yo no le hallo otra respuesta, hermano. Porque hay muchos que han hecho, ¿sí? Polémica de eso y doctrina de eso. Que las esferas significan esto, que cada rama significa el otro. No, no es cierto. Eso es mentira. En eso sí estoy de acuerdo. Pero que digas esto, oye, si tú quieres que tu casa brille y esté alegre, adórnala. ¿Sí? Adórnala. Como cuando vienes a la iglesia bien guapo, bien guapa, así adorna tu casa. A mí me gusta adornar bien mi casa. No, y pregúntele a mi mujer, yo llenaba todas las paredes. ¿Sí? Ahora somos más tranquilones. Con que esté el pinito ahí bien brilloso y bien lleno de esferas, me conformo. ¿Sí? Aún a pesar que muchas personas no comprenden el verdadero significado de la Navidad, nosotros los hijos de Dios, fíjense bien, nosotros los hijos de Dios tenemos motivos de sobra para celebrar con júbilo y alegría y agradecimiento esta fecha tan especial del año. A ver, hermano Ariel, ¿usted por qué celebra la Navidad? Recio para que lo escuchemos. Porque le gusta la Navidad. ¿Y usted, hermano Daniel? ¿O no le gusta celebrar la Navidad? Claro que sí. ¿Por qué le gusta celebrar la Navidad? Exactamente, hermanos. Ese es el verdadero motivo de la Navidad. Recordar que un día nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Se han hecho bolas todos los teólogos y toda esa gente que investiga acerca de Cristo. Pero se ha llegado a la conclusión a nivel mundial que la fecha es el 25 de diciembre. No es exacta, hermanos, pero han escogido esa fecha. Muchas señas y evidencias nos dicen que hacía frío, que esto, que el otro, y le fueron agregando hasta que llegaron a la conclusión, bueno, pues vamos a celebrarla, ¿sí? Porque hizo frío en diciembre. Y vamos a celebrarla el 25. Y se pusieron de acuerdo, ¿sí? No es la fecha exacta, hermanos, porque hasta ahorita nadie
nadie lo sabe. Muchos se han acercado, pero nadie le ha atinado. ¿Por qué celebramos los hijos de Dios la Navidad? Esa es la pregunta. Dile a tu compañero que está ahí, ¿por qué celebras la Navidad? Nada más hazle la pregunta. Muy bien. Analicemos esa respuesta en la palabra de Dios, hermanos. Hay que analizarla. No voy a predicar de la Navidad sin tener evidencia bíblica, hermanos. Amén. Entonces, con las evidencias hablamos. ¿Sí? Dice, analicemos esta respuesta en la palabra de nuestro Dios y nos daremos cuenta que los cristianos tenemos razones de sobra para celebrar la Navidad. Que nadie venga a criticarte, que nadie venga a juzgarte, ¿sí? Simplemente, ¿sabes qué? Cristo es Navidad. Dios te bendiga, te deseo lo mejor, ¿sí? Porque la palabra no es para contender, no es para pleitear. La palabra es para compartir. Amén. Que Cristo, ¿sí?, nació para quitar el pecado del mundo. Amén. Ahora, ¿por qué celebramos nosotros los cristianos la Navidad? Punto número 1. Porque la Navidad nos recuerda el amor del Padre hacia nosotros. Lo voy a repetir. ¿Por qué celebramos los cristianos la Navidad? Porque la Navidad nos recuerda el amor del Padre hacia nosotros. Y lo vemos ahí en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense bien, el regalo más grande que hemos tenido aquí en la humanidad, en la tierra y en todo el universo, es Jesús, el Hijo de Dios. Es el regalo más precioso, hermanos. Muchos por ahí dicen, como está la situación económica, no, pues esta Navidad no va a haber regalos. Es que no se trata de regalos, hermanos. Se trata de regalar a Cristo para que habite en el corazón de las personas. Ese es el verdadero motivo de la Navidad, ¿sí? Y aquí Juan 3:16 nos recuerda, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, fue tan grande el amor de Dios que dijo, bueno, pues no hay nadie, porque dice, buscó en la tierra para ver si había alguien bueno, ¿sí?, que se pusiese en la brecha por todos los demás, y dice que no había nadie. Entonces yo me imagino, porque no viene en la Biblia, yo me imagino que el Padre vio a su hijo, dijo, ¿cómo ves? Lo que tú digas, papá. Pero va a haber una cuestión. Lo que tú digas, papá. Te vas a despojar de todo. Corona, cetro, autoridad, poder, ¿sí? Y te vas a hacer uno como ellos. Lo que tú digas, papá. No es como yo les estoy diciendo, hermanos, pero tuvo que haber una plática larga y tendida con papá y con el hijo. Y se humilló, haciéndose como uno de nosotros, siendo Dios, el creador de todas las cosas. Por eso nosotros celebramos a un rey que se humilló, que se despojó de todo, para que tú y yo naciéramos de nuevo, para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Dice, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos, y Jesús se hizo hombre, se humilló siendo como uno de nosotros. Y a él no le costó, hermanos, despojarse de todo. Él no puso peros al Padre. No, ¿cómo papá? No, yo todo un rey del universo. ¿Cómo me voy a despojar de todo? No, estás mal, papá. ¿No le dijo eso? Y fue profetizado
por muchos profetas mayores y menores, y desde el huerto del Edén, y lo seguiré recordando, ¿sí? En Génesis 3:15. Había dos simientes, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Porque si hubiera nacido de la simiente de un hombre, pues no valdría esa salvación que ahorita tendríamos. Porque ahí no iba a intervenir el hombre, ahí iba a intervenir el Espíritu Santo. Dice, porque fue engendrada por el Espíritu Santo, ¿sí? Ella fue virgen aún embarazada. Porque solamente una mujer deja de ser virgen cuando da luz a su primer hijo. Se rompe la fuente, se rompe todo lo que se tenga que romper y ya se convierte en madre. Pero María seguía siendo virgen estando embarazada. No es como dicen, María siempre virgen. No, no siempre fue virgen, también fue mamá. Y Jesús fue el hermano mayor de todos los hijos que tuvo María, hijos e hijas. Porque la Biblia dice, y fueron a la boda de Canaán, dice, y venía su madre, sus hermanos y sus hermanas. No, pastor, usted está mal, es los discípulos. No, ahí no dice discípulos, dice los hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús. Porque después dice, y venía junto con él sus discípulos. O sea, la Biblia es bien clara, nomás que la gente le quiere acomodar. Por eso, hermano, que nadie te diga que esto, que el otro, que nadie te critique, que porque pones esto, que porque pones lo otro. ¿Sí? Es que el pastor dice que sí tenemos que tener pinito. Yo no les dije que tenga que tener pinito. Yo les dije que a mí me gusta tener pinito. Para que no anden cuenteando ahí a la gente. El que quiera tener pinito lo puede tener. ¿Sí? Y no es por mi permiso. Porque yo no le doy permiso a nadie de esas cosas. Yo tengo pinito porque a mí me gusta el pinito. ¿Sí? Y no critico a los demás. Y no lo tengo por doctrina, ni lo enseño. Porque ahí vienen las falsas doctrinas. Amén. Ese niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre tan pequeño y frágil como cualquier otro bebé, era el Hijo de Dios. Porque muchos dice, María la madre de Dios. No, María no era la madre de Dios, era la madre de Jesús. Es muy diferente, porque Jesús fue 100% hombre y 100% mujer. Digo, 100% Dios, perdón, discúlpenme. 100% hombre y 100% Dios. No fue 50 y 50, hermanos. Por eso la gente no cree en esas cosas, porque las enseñamos mal. María no fue la madre de Dios. Sí, fue la madre de Jesús, porque Jesús se hizo hombre y nació de ella. Dios la escogió a ella para que fuera el instrumento para que el Hijo de Dios viniera a esta tierra en forma de hombre. Y tuvo las mismas tentaciones que cualquier otra persona, dice, pero sin pecado. Amén. Jesús naciendo en ese pesebre oscuro, sucio, es la muestra más grande del amor de Dios para la raza humana. Fíjense, humillándose a estar en un pesebre donde tomaban agua los animales. Estaba sucio, maloliente, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos fueron a buscar, como estaban siendo censados, pues había un titipuchal de gente y no alcanzaron. Fueron de mesón en mesón y no se halló lugar para él. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando mi hija estaba muy chiquitita, la mayor, Carla Ivonne, ella tenía 2 años. Y ella desde antes del año ya empezó a hablar muy bien y bien clarito. Y yo le enseñé una poesía que a mí me gustó mucho, ¿sí? Y la dijo en una Navidad que Dios me permitió realizar una obra ahí
en la iglesia donde yo estaba. Y dice así: este es el buen José, esta la dulce María, ella en burro y él a pie, van camino de Belén. Aquí está el mesón, toca la puerta José, pero el mesonero dice: no hay campo para usted. Pobrecita María, pobrecito José. Entonces se quedaron sin un lugar. ¿Qué tuvieron que hacer? Buscar. ¿Por qué? Porque ya se estaba acercando el alumbramiento de María y ya tenía que nacer el niño, ¿sí? Que sería el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego dice: ¿cómo no celebrar con júbilo y alegría si la fecha es la verdadera o no? ¿Es la verdadera o no es lo importante, hermanos? Pues lo que sí es verdadero es que el Padre envió a su Hijo al mundo como muestra de su amor incondicional para la humanidad pecadora. Vino a quitar el pecado que había, ¿sí?, sembrado Satanás y usado, ¿sí?, a nuestros primeros padres, Adán y Eva. A eso vino Jesús. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que hacer primero despojarse de todo, nacer como uno de nosotros, y después ir a la cruz. Y en ese momento, hermanos, ¿sí? Porque muchos dicen: no, es que Jesús perdonó cuando resucitó, Jesús esto. No, porque Jesús cuando murió dice que bajó hasta los mismos infiernos y se puso frente a Satanás y a todos sus secuaces. Dame las llaves del Hades y de la muerte. Ya no te pertenecen. Satanás pensó que lo había vencido, pero no fue así. Fue Jesús quien lo venció. Porque dice la palabra: y el acta de los decretos que nos era contraria, que nos condenaba a una muerte eterna, Él la pagó. ¿Y qué más hizo? Dice que humilló a todos los demonios, dice, triunfando sobre la cruz. Fue la cruz, hermanos, el medio por el cual Jesús derrotó a Satanás. Desde la cruz, hermanos, nosotros ya teníamos la victoria. Ahí en la cruz fueron clavados todos nuestros pecados, todo nuestro pasado, presente y futuro, hermanos. Por eso nosotros celebramos la Navidad, porque Cristo es Navidad. Dile a tu hermano que está a tu lado: Cristo es Navidad. Entonces, en estas noches navideñas que vamos a tener, hermanos, vamos a celebrar, ¿sí?, a Cristo, porque es el verdadero propósito de la Navidad. No es juntarnos, hermanos, no es juntarnos, porque mucha gente se junta y miren, empiezan así y terminan todos crudos, ¿sí?, como la carne cruda, así todos tembeleques. No, nosotros vamos a terminar celebrando y seguir alabando y glorificando al Señor, ¿sí? Dar testimonio a la gente, porque van a decir: mira los cristianos cómo celebran, están grite y grite y no toman, están bien cuerdos y no fuman, ni dicen palabrotas. Habíamos de ser como ellos. No, cállate, cállate, y hasta se persigna. Ni lo mande Dios. ¿Sí? Pues quiero decirles a ustedes, hermanos, que de lo que se están perdiendo, esas personas. Por eso nosotros tenemos que ir por esas personas, ¿sí? Y este año 2023 vamos a estar, pero mire, y de mí se van a acordar. Así es que vayan, ¿sí?, cargando sus pilas, porque va a haber mucho trabajo, ¿sí? Y hablando de trabajo, pues ya tenemos aquí la primera célula antes de que empiece el año, con nuestros hermanos Juan y Mereida, ¿sí?, nuestros hermanos Eduardo e Ivette y sus hijos, ¿sí? Y antes de terminar la palabra, yo quiero presentarlos
oficialmente como ya miembros de la iglesia de Sembradores de la Verdad. Amén. Porque así se debe de hacer, para que ellos se sientan a gusto, se sientan con libertad, sientan que son parte de la familia de aquí, de Sembradores de la Verdad. Así es que al final, hermanos, vamos a ungirles y oficialmente presentarlos como miembros de la iglesia. Punto número 2. ¿Por qué la Navidad? Sí, o sea, ¿por qué celebramos la Navidad los cristianos? Porque la Navidad nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. Voy a repetirlo. ¿Por qué celebramos la Navidad los cristianos? Porque la Navidad nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Mateo capítulo 1, del 20 al 23. Si ya lo tienen, digan amén. Gloria a Dios. Dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Ese fue el propósito por el cual vino Jesús aquí a la tierra, para salvarnos de nuestros pecados. Y continuamos ahí en el 22, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, hermanos. Por eso estas son las evidencias de por qué debemos nosotros los cristianos celebrar la Navidad, hermanos, para que no te vengan a cuentear. Tú dales estas fechas, mira, por esto y por esto. ¿Por qué? Porque María había sido escogida desde el Génesis 3:15. La simiente de la mujer. Y aquí la mujer no fue Sara, no fue Ana, no fue Elizabeth. Unas eran estériles y otras no. Pero María era una joven escogida por Dios, ¿sí? Que vino a ser el instrumento para que esa simiente naciera. Y esa simiente es Jesucristo. Fíjense bien, tuvieron que pasar muchas cosas, ¿sí? Satanás estaba detrás de la simiente matando a uno y matando a otro y matando a uno y matando a otro. Quería romper, arrancar de raíz para que no se cumpliese la palabra del Señor. Pero lo que dice la palabra se cumple. Por eso este segundo punto es que Dios cumple sus promesas. Mucha gente murió para que esa promesa se cumpliera. Mucha gente Dios la usó para que esas promesas se cumplieran en nuestra vida. ¿Sí? Por eso ahora celebramos la Navidad. Amén. Por medio del profeta Isaías, Dios profetizó que una virgen daría a luz un hijo y que sería Dios con nosotros. Esta profecía fue hecha por el profeta Isaías cerca de 700 años antes que Jesús naciera en Belén. Su nacimiento en Belén también fue profetizado por el profeta Miqueas. Fíjense bien las evidencias. Vamos a ver Miqueas capítulo 5, versículo 2. Porque es importante que saquemos estos versículos para decirles a la gente por qué celebramos la Navidad. Dice ahí Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y tú, Belén Efrata, dice: ¿podrá nacer alguien de ahí, de esa pequeñísima ciudad? Claro, porque ahí nació el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dale un fuerte aplauso, hermano.
La Navidad es Cristo en tu corazón. La Navidad es Cristo reinando nuestras vidas, dirigiendo nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a Él le place, a Él le agrada que nosotros le glorifiquemos por lo que Él hizo. Amén. Esto nos debe de llenar de gozo y de alegría y de esperanza a cada uno de nosotros que estamos confiando en las promesas de nuestro Dios. Si Él cumplió la profecía y la promesa más difícil de mandar a su Hijo a este mundo, ¿cómo nos fallará a nosotros cumpliendo sus promesas en nuestra vida? La presencia del Señor soberanamente y sobrenaturalmente se me apareció a mí y me dijo: tú vas a predicar mi palabra, la vas a enseñar y vas a profetizar. Yo todavía no era cristiano y la presencia del Señor me habló y estuvo sentado ahí en mi cama y yo temblando, pero no de miedo, porque la presencia del Señor nos hace temblar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está ante nosotros la omnipotencia, la presencia sublime llena de amor. Y hasta me profetizó que yo iba a tener un hijo que se iba a llamar Joel y que iba a ser profeta. ¿Cómo la ven? Y yo todavía no tenía hijos. Y no iba a ser de mis lomos. Y yo me quedé con ganas de otro hijo. Y cuando Dios me permitió rehacer mi vida, ya venía el paquete. Y me siento orgulloso. Porque Él me tenía como el maestro José, maetito, me decía maetito. Hasta que Él tomó la decisión de decirme papá. No, cállense. Me sentía como gallo culeco, no gallina, gallo culeco. Es hermoso ganarte el corazón de tus hijos, ¿sí? Y ahora le sirve al Señor. Y ya se está preparando para servirle mejor al Señor. ¿Cómo no sentirme orgulloso de celebrar la Navidad? Sí, también me trajo un regalote que es Joel. Y me siento muy orgulloso. Y cada palabra que Él me ha dado se ha cumplido a su tiempo. Porque no voy a creer en sus promesas. Cuando Dios te dé una palabra, espérala. Ay, no creo que sea cierto. Como que nomás lo piensas, dice, te está dando un profeta una palabra. Ay, pues no sé si lo tomo o no lo tomo. Y pasa el tiempo y pácatelas. Dios cumple sus promesas, hermanos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple sus promesas al pie de la letra. Si te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, va a hacerlo. No te desesperes. Es que mi hijo es drogadicto, es que mi hija se fue de la casa, es que mis hijos esto, es que mis hijos el otro. Tú ponte a orar y reclámale al Señor: Señor, tus promesas son verdaderas, son fieles, así es que yo voy a esperar en ti y no me voy a desesperar, voy a ser paciente porque mis hijos un día van a servirte y al rato los vas a tener. Yo soy feliz, hermanos, soy feliz con este hijo que Dios me dio, que no salió de mis lomos, pero a Dios le plació traerlo en el paquete. Yo me casé y acepté el paquete completo y me siento orgulloso de que Dios me haya dado esa oportunidad de rehacer mi vida. Por eso, con más razón, celebro la Navidad y no me importa lo que diga la gente, pero aquí yo lo estoy hablando con la palabra. Amén. Para que no vengan a cuestionarte, hermanos.
Primeramente tenemos que comprender que no vino a ser Jesús a este mundo, ¿sí? Jesús no vino para que el mundo tuviera un motivo para intercambiar regalos. Jesús no vino a este mundo para que la gente usara ropa nueva. Jesús no vino al mundo para que la gente comiera una cena especial. Y principalmente tenemos que comprender que Jesús no vino al mundo a condenarlo, sino a salvarlo. Si no hubiera dicho, no hombre, todo este titipuchal de gente merece morir y órale, yo voy a bajar a la tierra y los voy a destruir. Pero la Biblia no dice eso. Dice que el acta de los decretos que nos era contraria, Él la rompió, Él la pagó con su sangre preciosa. Por eso no solamente tenemos salvación, hermanos, nos limpió de todo pecado, de toda maldad. ¿Sí? Rompió la maldición de la muerte, hermanos, porque cuando nosotros muramos en Cristo, vamos a vivir eternamente. ¿Sí? Nacimos primero de la carne y luego nacimos en el Espíritu. Y ahora vamos a tener vida eterna, hermanos. Digo, esas promesas van a ser verdaderas y se van a cumplir a su tiempo y su momento, hermanos. Amén. Y Dios quiere cumplirlo. Ahí en Juan 3:17, hermanos, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Otra razón mayor, hermanos, para que nosotros celebremos la Navidad. Él vino a salvar al mundo de sus pecados. Dice que cuando tú confiesas tus pecados, dice que Él los entierra hasta lo profundo de la mar y ya no se vuelve a acordar jamás de ellos. Hay gente, hermanos, que qué tristeza me da, viven del pasado. Como los israelitas ahí, ay, cuando estaban en el desierto, pobrecitos. Ay, yo comía pescado, zanahorias, lechugas, de lo mejor. No es cierto, eras un esclavo, eras un vil esclavo de un rey malvado. Por eso Él vino a salvarnos, hermanos. Hubo mucha gente, Moisés y otros hombres y mujeres que dieron su vida para que nosotros viéramos lo que ahora estamos viviendo. No solamente viendo, sino viviendo. Dice, ¿por qué celebramos los cristianos la Navidad? Porque Dios se hizo hombre, nació en Belén, murió en una cruz, resucitó al tercer día para que los perdidos, es decir, cada uno de nosotros éramos esos perdidos. Como ese cantito que dice, perdido andaba y me encontró, su bandera sobre mí es amor. Perdido andaba y me encontró, su bandera sobre mí es amor. Perdido andaba y me encontró, su bandera sobre mí es amor. Su bandera sobre mí es amor. Perdido andaba, tiempo pasado, ahora soy libre. Amén. Y puedo celebrar la Navidad. Amén. Punto número 4. ¿Por qué los cristianos celebramos la Navidad? Porque la Navidad nos recuerda que Jesús siempre busca un pesebre donde le permitas nacer. ¿Sí? Tu corazón es tu pesebre. Es el pesebre donde Jesús quiere nacer. Tu corazón es el pesebre, porque ¿cómo estaba nuestro corazón, hermanos? Sucio, lleno de pecado, negro como el chapopote, decía mi abuelita. Negro como el chapopote. Ya llegaron los Rodríguez, nos decía. Jesús nació en un pesebre físico, maloliente, sucio, porque no halló un lugar donde nacer. Y Él escogió tu pesebre y mi pesebre, que estaba sucio, lleno de pecado, y Él lo limpió.
¿No te da gusto eso? Dale un fuerte aplauso, hermano. Gózate porque Cristo es Navidad. Él vino a limpiar ese pesebre que era tu vida. Y ahora tú vives en victoria. Cada día, ángeles y muchos tipos de espíritus buenos que Dios nos manda, nos salva de accidentes, nos salva de esto. Lo acaba de darte como testimonio la hermana Beatriz. Por un pelo de rana calva, porque las ranas no tienen pelos, ¿verdad? No chocaron. ¿Quién fue? El Espíritu Santo, cuidando nuestras vidas. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de dar gracias a Dios. Ahí en Lucas capítulo 2, versículos del 4 al 7, fíjense bien, porque Él revela a través de su palabra por qué sí debemos los cristianos de celebrar la Navidad. Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió. Fíjense bien, aquí dice, ¿su hijo qué? Fue el primero Jesús, el primero que tuvo José con María, y tuvo más hijos, ¿sí? Porque José no se había casado antes. Y otro dice, no, es que se refiere, cuando dice los hijos y las hijas de María, se refiere a los hijos que ya tenía José. No, aquí fíjense bien lo que dice, su primogénito, hermanos. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, hermanos. Nadie le quiso dar un lugarcito a María para que naciera ahí Jesús. Tuvo que nacer en un pesebre. Pero eso, hermanos, es testimonio de que aún siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, nació en un lugar sucio y maloliente. Y ahí nació Jesús en tu corazón y en el mío, porque nosotros apestábamos a pecado. Se oye feo, ¿verdad? Pero es la verdad. Apestábamos a pecado. Y Él vino a limpiar nuestras vidas para salvarnos de ese pecado. Hay muchas personas, como el dueño del mesón, que no tienen lugar para Jesús en sus vidas. Tienen lugar para todos menos para Jesús. Va uno a evangelizar de casa en casa. No, retírese, no quiero nada saber de ese Jesús con desprecio, cuando Él es el creador de esa persona. Él lo creó, Él lo hizo. Qué ingratos. Son miles y miles de personas que no aceptan a Cristo cuando Él, ¿sí?, es el creador de sus vidas. Y luego se atreven y dicen, todos somos hijos de Dios. Ay, ahí sí son hijos de Dios. Pues fíjate que no. Todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios celebramos la Navidad, porque Navidad es Cristo. Cristo es Navidad. Amén. Los otros no sé por qué celebran la Navidad, pero ellos se emborrachan, fuman, toman, hacen pleito, división, etcétera, en plena Navidad. Y nosotros empezamos la Navidad con júbilo y la terminamos con adoración. Adorando. Así debemos de celebrar nuestra Navidad. Amén, hermanos. Jesús tuvo que nacer en un lugar sucio y oscuro, lleno de inmundicias, pero Jesús convirtió ese pesebre sucio en el trono de un rey, pues Él es el Rey del mundo. Amén. Ahora el Rey de tu corazón, el Rey de tu vida es Jesús. Por eso Jesús es Navidad en tu vida, todo el año, hermanos.
No nada más este 24, 25. ¿Sí? 24 Nochebuena, 25 Navidad. ¿Sí? No, que la Navidad sea todo el año, de cada año. Amén. Para que cuando recibamos el año, yo estoy acostumbrado, hermanos, a recibir el año de rodillas y adorando al Señor. Siempre lo he hecho, desde que soy cristiano. Y este año no va a ser la excepción. A ver cómo le hacemos. Así estaba el corazón de cada uno de nosotros. Ya voy a terminar, hermanos. Sucio, oscuro, lleno de inmundicias, de pecado. Pero Cristo nació en él y hoy es el trono del Rey de Reyes y Señor de Señores.